En la clase de hoy vamos a aprender a calcular la potencia que circula por un circuito. Para eso vamos a necesitar los siguientes elementos. Un multímetro. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día. Hola. Hola, Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, Pablo. Bien, ¿ya estamos todos? Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de instrumental y cálculo de potencia. Entonces yo les voy a ir mostrando después los distintos instrumentos que tenemos y las diferencias. Entonces, como primera medida, ¿no es cierto?, vamos a hablar del multímetro. ¿Sí? El multímetro. ¿Alguno lo conoce esto? Lo conocen, pero con otro nombre. Tester. Ahora, ¿saben por qué se llama multímetro? Porque sirve para medir más de una cosa. Entonces, ¿qué funciones tiene? Tiene una función amperímetro. La función voltímetro. Y la tercera función que cumple es medir resistencias. ¿Y cuál es el objetivo de estas mediciones que vamos a realizar? El cálculo de la potencia de este circuito. ¿Sí? Para eso necesitamos conocer algunos de estos datos que los sacamos del multímetro, leyendo las escalas respectivas. Muy bien. Bueno, y ahora les voy a mostrar entonces en el instrumento las distintas áreas que tiene, que las acabamos de mencionar. Ven, por ejemplo, este que está acá, ¿qué letra tiene? Una B. ¿Para qué servirá esta región? ¿Ven? Esta región delimitada por esta línea negra. Si yo utilizo este punto o estoy utilizando el multímetro para medir ¿qué cosa? Voltios. Los voltios. Muy bien. Ahora pasemos a la otra, que es la que sigue acá. ¿Ven? Esta verde. ¿Qué letra tiene? Una A. Una A. ¿Qué servirá? Para medir amperaje. ¿Sí? Toda esta región. ¿Ven? Estos 4 puntos que está acá. ¿Sí? Ahí que, perdón, ¿qué parte Sí. se utiliza para el amperaje? La verde. Toda la que está delimitada por esto. Pero de estos, 1, 2, 3, 4. Después vamos a ver. Por ahora estamos con la región. Está bien. Hay que seguir explicando. Bueno, muy bien. Y si lo pongo aquí, por ejemplo, decime, a ver, ahí qué estaríamos midiendo. Ese ganchito que está ahí, ¿qué es? Tiene un signo, parece omega. Bueno, eso es para medir resistencias. ¿Sí? En primera medida, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado de todo el instrumento cuál vamos a usar. ¿Sí? Porque yo ya les había explicado que no es uno, sino varios. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Muy bien. Sí. Estamos utilizando corriente alterna. Ahora vamos a ver. Primero elegimos de todos los instrumentos que hay acá adentro, ¿cuál vamos a utilizar? Primer paso. Vamos a continuar entonces. Ahora ustedes me van a ir diciendo todas esas nomenclaturas que han visto para irlas desarrollando.
Primer paso, entonces, elegir la función. Ya dijimos, cualquiera de las tres, con el selector, que tiene el amperímetro, voltímetro o resistencia. ¿Resistencia es la que tiene omega? Sí, ahora vamos ahí. Una vez que elegimos la función, tenemos que elegir dos cosas más. Una es el tipo de corriente con la que voy a utilizar el instrumento. Ahí las estuvieron nombrando. ¿Cuál hay? Y está la continua. Muy bien. Por el momento vamos a decir solamente dos cosas. La corriente alterna es la de red. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente de red? La que tenemos en la casa. la de uso común. La que viene de la compañía proveedora. Y esta otra, la continua, es la que tenemos con las baterías, las pilas, ¿sí? Los teléfonos inalámbricos, todo lo que sea electrónico, ¿sí? Esa es la que está en el auto. Dejamos. La que está en el auto, ¿sí? Y lo tercero que hay que elegir es la escala. La escala, ¿sí? Nosotros tenemos que adecuar la escala al rango de medición que vamos a efectuar. No es lo mismo un circuito pequeño que uno grande, o uno que va en corriente de red o otro industrial. Entonces, ¿qué hay que adecuar? Hay que adecuar el valor a fondo de escala, ¿sí? Perfecto. Si uno lo desconoce, se recomienda empezar por el mayor y de ahí ajustamos hacia atrás. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué va a pasar si yo elijo una escala inadecuada? Si yo elijo una escala demasiado grande, la lectura va a ser nula. Y tenemos la otra vertiente. ¿Qué pasaría si es demasiado chica? Bueno, el instrumento les va a marcar error. Directamente, ¿sí? Se va. Mi nombre es Marco Correia, tengo 19 años, estudio y trabajo en un local en la parte de mantenimiento. Y hoy por hoy estoy estudiando, estoy en el colegio técnico, mi último año, este es mi último año. Y bueno, espero terminar bien, tratar de recibirme, es lo que más quiero ahora. Hay mucha gente que, digamos, tiene ganas de hacerlos, pero como, ¿qué pasa? La parte económica no lo puede hacer porque no puede pagar, digamos, un curso, no puede pagar porque son cursos caros, la mayoría. Y están estos cursos que son gratis, que son del Estado. Más allá de aprender, trabajás en equipo y desempeñás muchas cosas que por ahí no las sabía o aprendés otras cosas que por ahí no las aprendiste. Y no, con el profesor, bien, me explica muy bien el profesor y lo volvería a hacer otra vez. Me dio ganas de seguir estudiando y hacer más cursos también, porque son muy importantes, son útiles.
Nosotros teníamos antiguamente estos instrumentos de aguja que se llaman analógicos, ¿ves? Yo les traje uno para mostrar. Fíjense. ¿Ven? Sí. De aguja. Muy bien. Estos se siguen usando más bien para cuestiones de sonido, ¿sí? Pero para cuestiones eléctricas se prefiere este otro que es digital, que son los de visor de lectura directa. La ventaja que tienen los digitales, que yo no tengo que trabajar con la interpretación de la escala graduada que esto tiene abajo, ¿sí? Entonces, si tienen que comprar un instrumento, yo recomiendo que compren digital, ¿sí? Primera recomendación, comprar un instrumento digital. Y segundo, que piensen justamente los rangos de medición que van a realizar. Porque hay instrumentos que están pensados para rangos grandes, otros grandes pequeños. Y algunos que son los que van por la media, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a proceder a hacer mediciones entonces con el instrumental, pero antes vamos a ver un poquito la nomenclatura que tienen ahí. Empecemos por los tipos de corriente, que eran dos. Corriente alterna y corriente continua. Corriente alterna lo van a encontrar así, o de este modo. Pablo, Está bien. Sí. ¿qué significaba AC? Alternating current. Está escrito al revés porque está escrito en inglés. Entonces nosotros diríamos CA, ¿sí? Muy bien. Y la continua viene así, ¿ven? DC. Direct current. Corriente continua lo van a encontrar así, ¿ven? DC. ¿Sí? Las iniciales en inglés de corriente directa o direct current. O si no, lo van a encontrar de esta manera, ¿ven? Con este símbolo. Una línea recta, ¿sí? Y una línea punteada. ¿Qué otra cosa falta indicar? ¿Qué vamos a medir? Entonces se lo agregan al final. Se combina volt o ampere. ¿Ves? O ampere. ¿Sí? ¿Esto qué es? La combinación de acá, ¿ven? O también ¿ven? La onda con la letra. O la onda con la letra. ¿Ven? Y lo mismo con esta, ¿sí? La combinación. Falta otro tercer detalle que es dónde ponemos los terminales en el instrumento. Acá tenemos. ¿Ven? Tenemos más de una opción. Bueno, uno de los terminales siempre hay que colocarlo acá donde dice COM. ¿Ven? Sí. COM. Pablo, ¿y qué significa COM? Común. Común, porque quiere decir que este sirve para todas las funciones del instrumento. En cambio, los otros dos están diferenciados. Algunos para una cosa, otros para otra.
y está indicado allí. Bien. ¿Y el otro dónde iría? En voltaje, si queremos. Claro, el otro tenemos que elegir. Hay ¿ves? dos. Hay dos. Este, acá indica, ¿ven? Para las tres funciones que sirve. ¿Sí? Voltaje, resistencia Y amper. y ampere. Está bien. Ah, entonces ahí va. Voltaje, Sí. está bien. Iría ahí. Muy bien. Bueno, hay otros instrumentos que tienen, ¿ven? Eso lo tienen que ustedes ver. ¿Este es diferente? Este es diferente, por eso tiene más funciones, ¿ven? Entonces, acá tenemos el común, acá tenemos para volt y resistencia, Sí. y esta F que es para frecuencia, porque este instrumento tiene frecuencímetro también. Pero es electrónica, ¿no? No, se utiliza ¿Se también, utiliza? porque la corriente alterna tiene frecuencia. Muy bien. Y tiene este otro acá y este. ¿Qué dice este ahí? MA. Bueno, ¿qué es MA? Puede ser Ampere. miliamper. Miliamper. Es como el milímetro, que es una subunidad del metro. La grande es el amper y el miliamper es chiquito. ¿Qué es amper? Bueno, te lo voy a explicar haciendo una analogía con un tanque de agua. Por ejemplo, si vos tenés un caño con agua, ¿no es cierto? Abrís la canilla, ¿no? Pasa. Si vos, cuando está cerrada del todo, ¿qué pasa dentro del caño? Está el agua quieta. Y hay presión. Sí. Cuando abrís, reduce. Bueno, con la electricidad pasa algo por el estilo. Cuando las cargas pasan, se produce una especie de presión que la soporta el conductor, la soporta el aparato, y eso es el amperaje de un circuito, para que tengas una idea. Físicamente hablando, es el número de cargas que pasan por un circuito en el tiempo. O sea que cuanto más cargas pasen, hay como una congestión. ¿Qué pasa? Sube la presión, hay más peligro de que ese caño reviente. Entonces, un aumento del amperaje lo tenemos que soportar aumentando la sección del conductor. Y lo vamos a ver ese tema. Vamos a empezar con las mediciones. Pablo, cuando nosotros hacemos una medición y ponemos en la escala de voltímetro, ¿no? Sí. ¿Qué significa cuando decimos voltímetro? Bueno, el voltaje, volviendo al ejemplo del tanque, es parecido a la cantidad de agua total que vos tenés en ese tanque para utilizar. Digamos que nada que ver con el amperímetro. No, el amperímetro aparece cuando uno hace funcionar el circuito. El voltaje son las cargas disponibles, que yo las tengo ahí para usarlas. Cuando las pongo en funcionamiento aparece el amperaje, antes no. Y cuando decimos la parte de ohm, ¿tiene algo que ver con...? Y los ohm, ¿sabes qué son? Es la canilla, que es lo que evita que esa agua se salga de golpe. Las retiene, en cierta medida. Pablo, ¿y este símbolo qué Sí, significa? eso es para medir diodos. Un diodo es un elemento semiconductor, porque permite pasar la corriente para un sentido y no para el otro. Parecido a lo que es una válvula de retención en mecánica. No sé si conocen eso, una válvula que es, bueno, es un elemento que cuando pasa un fluido le impide el retorno hacia atrás, como un corcho, un tapón. Entonces esto hace lo mismo con las cargas eléctricas. Pasan, pero no pueden volver. Bueno, les presento este otro que es similar, pero es algo diferente. ¿Saben cómo se llama esto? Pinza amperométrica, ¿sí? Está bien. Bueno, es igual, funciona igual, mírenlo, pero para ciertas mediciones conviene este. ¿Por qué se llama pinza amperométrica? Bueno, vení.
Se llama pinza por esta parte de acá, ¿ves? Que es como una, sí. es como una abrazadera. Sí. ¿Sí? Entonces, para la función amperímetro, no usamos los terminales de acá, se lee con esto, ¿ves? Se coloca así. Ah, no se corta el cable. En este caso, con el cable aislado se puede hacer. En cambio, con este no, tiene que estar desnudo. ¿Por qué? Porque siempre que hay paso de cargas eléctricas, aparece un fenómeno magnético alrededor del cable. Están asociados la electricidad y el magnetismo. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y este botón que está acá atrás? ¿Qué función cumple en este instrumento? Mira, cuando vos haces una lectura con esto, ni bien lo sacás del cable, este te borra. Sí, Y con este botón queda fija. queda retenido. Retenido. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, está así, ¿no? Lee trabajando en una escalera, entonces no lo tenés a lo mejor a mano esto. Entonces apretás acá y vos lo retirás y lo lees. Ah, ¿Entendés? sí, sí, sí. Muy bien. ¿Saben por qué se llama multímetro? Porque sirve para medir más de una cosa. ¿Y cuál es el objetivo de estas mediciones que vamos a realizar? El cálculo de la potencia de este circuito. ¿Sí? Para eso necesitamos conocer algunos de estos datos que los sacamos del multímetro, leyendo las escalas respectivas. Primer paso, entonces, elegir la función. Ya dijimos, cualquiera de las tres: amperímetro, voltímetro o resistencia. Tenemos que elegir dos cosas más. Una es el tipo de corriente. La corriente alterna es la de red. La continua es la que tenemos con las baterías, las pilas. Y lo tercero que hay que elegir es la escala. No es lo mismo un circuito pequeño que uno grande, o uno que va en corriente de red o otro industrial. Entonces, ¿qué hay que adecuar? Hay que adecuar el valor a fondo de escala, ¿sí? El voltaje son las cargas disponibles, que yo las tengo ahí para usarlas. Cuando las pongo en funcionamiento aparece el amperaje. ¿Saben cómo se llama esto? Pinza amperométrica, ¿sí? Para la función amperímetro no usamos los terminales de acá, se lee con esto, ¿ves? Se coloca así. Porque siempre que hay paso de cargas eléctricas aparece un fenómeno magnético alrededor del cable. Están asociados la electricidad y el magnetismo. Vamos a terminar hoy acá y nos vemos la próxima clase. Como de costumbre, les pido una mano para guardar los elementos. Gracias.